Bien, buenas tardes compañeros. Primero, agradecerles el esfuerzo que hicieron la tarde del día de hoy de estar presentes. Yo personalmente opino que voy a solo hacer una semblanza, una panorámica de la evaluación. Nunca doy, resuelvo el examen en clase. Cuando yo era estudiante, yo no era de los que se amontonaban, ¿y cuál era la 3, cuál era la 4? No. ¿Para qué? Ajá. Sí, cólera da enterarse de que se equivocó uno. ¿Qué tal? Buenas. Entonces mejor se prepara uno para la siguiente. Por supuesto, ustedes como estudiantes sancarlistas y de conformidad con la normativa específica del reglamento de evaluación y promoción de la Universidad de San Carlos, ustedes tienen derecho a revisión. El día de mañana que yo publique las notas en el portal, ustedes van a tener tres días hábiles. O sea, van a tener miércoles, jueves y hasta el viernes para enviar un correo electrónico para los que quieran revisión de examen. Yo lo que hago con ese correo es que voy y busco su examen y lo vuelvo otra vez a revisar. Uno es ser humano, a ustedes, el perfecto era Jesucristo nada más. Pero uno es ser humano y uno se puede equivocar. Fíjense que para un segundo examen parcial, porque también uno de estudiantes se conoce, ¿cuánto más o menos es que va a sacar? Uno sabe o tiene la seguridad de que estudió o no estudió. Entonces, un estudiante en el segundo examen parcial me solicitó revisión. Y por las carreras del día a día, va ustedes, porque esto es un adicional, es un extra para uno, ¿verdad? Y con aquella pena, ¿verdad? Al fin le hice su revisión. ¿Cuál había sido mi error? Segundo examen parcial. Estaba sobre 40. Yo le había consignado en el acta 23. Que si había sacado 32. Entonces, en esos casos, para eso sirve la revisión, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer es revisar. Si yo me equivoqué, o si no le califiqué bien, ¿verdad? Entonces puede variar su nota. Si usted no está conforme y satisfecho o satisfecha y me dice, mire, yo quiero ver mi examen, yo se lo traigo. Porque así me pasó también con otro estudiante. Segundo examen parcial, igual. Es que yo tuve que haber sacado 40 y que 40, no, sacó 39. Es que 40 y 40 y 40 y estamos como la canción le decía yo, 40 y 20. Y le traje su examen. ¿Qué está? Solo abachó la cabeza y dijo, Lick, disculpe, usted tiene la razón. Es el alumno en 11 años de trayectoria de clases en esta facultad que me ha sacado 99 puntos. Y no es que yo me jacte. Oigan, yo creo que ustedes todavía son producto de la virtualidad. O sea, que ingresaron a la universidad, ni en virtualidad me sacaron 100. Hubo un compañerito, señor, muy bien, cae bien el señor, ¿no? Tipo, al finalizar el examen allá en el gallinero
me despidió, se despidió de mí y me dijo, mire, Lick, lo quiero felicitar. Qué bueno, venía a su examen mejor. O sea, hay de todo. Miren, pues, creo yo que este grupo, que es el que siempre viene, andan de 20 para 29. Los que de vez en cuando están de 20 para 10. Hay un 8, un 9 por ahí. Esos de plano nunca vinieron a clases. Al final, como tuve 3 salones, hay un saloncito allá que se habilitó, en donde estuvo mi auxiliar cuidando el examen. Y me dice ahí un compañero, Lick, disculpe, me dijo, jamás lo había visto, ¿no? O no sé si está aquí, o si va a empezar a venir a partir de eso. ¿Se pueden utilizar leyes? No le dije. Entonces se levantó hasta molesto y entregó el examen, ¿no? En lo procesal. Todo lo que yo les decía venía, lo que les dije en clase. Imperdonable, imperdonable que no sepan el derecho de petición, cuál es el artículo constitucional. Lo repetí hasta el cansancio. Imperdonable, imperdonable el artículo del derecho de defensa. Esos son artículos que se los van a tener que memorizar de por vida si quiere ser abogado y abogada. Los tienen que tener en la punta de la lengua en las audiencias. ¿Ah? Y aquí es donde lo vemos. Hay excelentes esquemas, muy dedicadas sobre todo a las compañeritas con colorcitos, florecitas, corazoncitos, ¿no? Lo propio de ellas, ¿no? Hay unos introducciones de memoriales buenísimos, todo, ¿verdad? Estoy satisfecho de los resultados. Aprovechen ahorita el segundo parcial. Les voy a dejar un trabajo de 10 puntos. En el transcurso de esta semana subo en Classroom la tarea y en Classroom la van a presentar desde 24 horas antes de que inicie el segundo examen parcial. Y lo van a poder entregar el día del segundo parcial cuando llegue medianoche. O sea, por la mañana lo pueden mandar en Classroom. Yo ahí lo descargo y lo leo. Y entran a su segundo parcial con 30 puntos. Ya tienen 10 en la bolsa, ¿verdad? Y luego nos vamos al 30 para el examen final. No sean conformistas. Saqué ya 61, ya tengo 60 de zona, solo voy a poner mi nombre en el examen final. No. Tiren lo más alto, ¿verdad? Buenas tardes, yo trato la manera de hacer un poco ameno y didáctico el aprendizaje en este curso, que es ya de por sí bastante, pues, está bien nutrido de contenido. Hoy empezamos ya con el primer recurso de apelación en materia de servicio civil. Me conecté las 2 clases, no, está bien, yo cumplí, no hay problema. El primer día solo se conectaron 3 estudiantes, que les agradezco que por lo menos entraron a saludar. Y era comprensible que la pena era el estudio, ¿verdad? Pero ahora pues tenemos que retomar, pues como los velorios, la vida continúa, ¿verdad? Entonces tenemos que avanzar, ¿verdad? Porque ahorita el contenido sí se nos viene fuerte, ¿verdad? Bueno, exacto. El segundo examen parcial van a poder entrar todas las leyes habidas y por haber.
Mi recomendación, miren pues, desde ahorita se los empiezo a decir. Bajen las diapositivas, imprímalas, porque eso sí no lo va a poder entrar. Empiece a estudiar, empiece a subrayar, empiece a esto, empiece a lo otro. Siempre va a venir una serie, ¿verdad? Solo que esta vez son 10 puntos, 5 preguntas de selección múltiple, 5 preguntas de falso o verdadero. Y el resto, 10 puntos, es eminentemente procesal. Esquemas y memoriales, 10, ¿verdad? Para hacer, 20, sí, 20. Sí, porque para eso, ese es el nombre del curso. Pero van a tener sus leyes. Ahora, miren pues, ¿cuál es el error? Porque ya para el examen final es la misma tónica, ¿verdad? 10 siempre así y 20 procesal. Pero ¿cuál es el inconveniente? ¿O qué es lo que pasa en la mente del estudiante? Empiezan a buscar las preguntas de falso, verdadero y selección múltiple en las leyes. Y no estudiaron las leyes, las compraron ese día, no las tienen, el mundo se les vino encima. Pasan 45 minutos y ustedes no han respondido ni falso, ni verdadero, ni selección múltiple. Y lo procesal lo dejan de último y se los va llevando el río. Y ahí viene el crujir y tronar de dientes. No, respondan lo procesal primero y dejen lo otro para después. Saquen los 20 puntos procesal primero y dejen los 10 después. Que al final, si viene a clase, se va a ir recordando de las preguntas, pues. Tómenlo en cuenta porque viene un poco más complejo el segundo examen parcial. Ahorita hicieron buena base, buena zona. En el segundo parcial lo amarran, pero ya el tercero, sí. Ahí sí no hay, ahí sí ya. Ahí es muerte súbita, muerte súbita. Y entonces se complica para los que nunca vienen. Porque dicen, ¿esto qué es? Pero cuando están en los recursos administrativos tributarios y recursos administrativos tributarios aduaneros todavía, ¿y esto qué es? Y para este examen, uno que otro y que otra por ahí, señor juez de paz. ¿Y qué es señor juez de paz? Nunca vino a clases. Ese era visitante, turista. Y por último, compañeros, hay un buen grupo. Hoy llevaré ya como unos 8 exámenes que no aparecen todavía cargados en la lista, en el acta. No sé qué pasó. A mí no me vayan a reclamar. Si se examinó, pero si nombre no aparece en el acta, no me voy a reclamar. Voy a reclamar a control académico. Porque ahí sí no tenemos nada que ver los docentes. Yo no puedo hacer nada. En mis tiempos se agregaba máquina. Uno a máquina de escribir. Bueno, no, yo creo que todavía hice eso, no me recuerdo. Pero en mis tiempos yo de estudiante, los profesores a máquina mecánica llenaban el acta. Y entonces ponían, y cuando se terminaba la última fila, agregados, decía. Número tal, que seguía el correlativo, ¿eh? Fulano de tal, ¿verdad? Carnet tal, tanto. Entonces el sistema, como todo era manual, ¿no? Los control académico los agregaba, ¿no? Pero ahora sí, ¿no? Es como la retrasada, ¿verdad? Hay 2, 3 exámenes ahí que volando, ¿no? Se examinaron los compañeros y no aparecen en el acta, ¿no? O sea, la tecnología tiene también ahora sus
sus debilidades, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Yo lo estoy diciendo porque, fíjense bien, pues, y tal vez no están aquí, pero cuéntenles, no me vayan a estar pidiendo revisión si no aparece en el acta. ¿Revisión de qué? Si no aparece en el acta. Vaya a pedir allá control académico. Allá no tiene que ir a pelear, no conmigo, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Ay, perdón. ¿Preguntas, dudas? ¿Estamos? ¿100 puntos? Bueno, muy bien. Bueno, recursos en materia del servicio civil. Que como yo sé que vienen del segundo curso de Derecho Administrativo 2 y Derecho Administrativo 1, y tal vez no vimos y nunca estudiamos qué es el servicio civil. Pues a mí me gusta hacer una retrospección desde lo constitucional para llegar a la ley y explicar un poco en qué consiste esta institución, qué es el quehacer de la institución en Guatemala, para luego entrar a los recursos que en la misma institución se tramitan. Entonces empezaremos con el artículo 103 constitucional, que son los derechos laborales. Ahí es donde tenemos en ese articulado constitucional, tenemos nosotros estos derechos. La tutelaridad de las leyes de trabajo. Las leyes que regulan, papá, van a leer ustedes ahí, todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. ¿Alguien puede decirme qué es jurisdicción privativa? Jurisdicción privativa. Muy bien. Empezando por los juzgados de trabajo de primera instancia y previsión social. Luego pasamos a las salas y hasta ahí llega. Ya no hay cámara laboral en la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque se supone que los derechos del trabajador, ¿verdad? Son derechos tutelados, ¿verdad? Tutelados por parte del Estado. Entonces, uno de los principios que inspiran el derecho de trabajo es la sencillez, la rapidez. Y por eso no se preveó dentro del sistema de la Administración de Justicia salas, ¿verdad? Tampoco hay juzgados de paz de trabajo, ¿verdad? Y esto de jurisdicción privativa es solo legislación y teoría, porque realmente solo se cumple en el municipio de Guatemala. Pero en el resto de jurisdicciones del interior del país, por ejemplo, es de noticia reciente. Esta semana, de hecho, hoy se publicó en el Diario de Centroamérica 2 acuerdos de la Corte Suprema de Justicia modificando, ¿verdad?, la competencia para la sala mixta del departamento de Suchitepeques y crea una sala, estoy hablando de la Corte de Apelaciones, una sala en el municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango. Y buenas tardes, noches. Y entonces se ha establecido competencia mixta. Y entonces estas salas van a conocer, dice, civil, laboral, penal, y sigue rezando ahí la creación. Entonces, es decir, son salas que van a conocer de todo, familia también, niñez y adolescencia. Muchos de esos magistrados son supermanes, ¿no? O supermaravillas las magistradas que van a ir a administrar, ¿verdad?
¿verdad? Entonces, pero así nuestro sistema. Entonces, ¿cuál tu jurisdicción privativa? Porque deberían de hacer solo como acá, ¿verdad? Salas de trabajo y previsión social. Porque encima de todo no solo ven trabajo, sino también previsión social, ¿verdad? Pero vamos a ir más adelante viendo qué es previsión social. Bueno, para los compañeros que están haciendo su ingreso, en esta fila se está llevando a cabo el examen extemporáneo para el que lo solicitó. En esta fila. Examen extemporáneo, se acaban de entrar y tienen pendiente, siéntese ahí, haga lo que pueda de aquí a las 7. La ley establecerá las normas correspondientes a esa jurisdicción y a los órganos encargados de ponerlas en práctica. Artículo 107. Trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública y nunca de partido político, grupo, organización o persona alguna. Artículo 108. Régimen de los trabajadores del Estado. Las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades. Por eso es importante conocer el régimen del servicio civil. El servicio civil tiene dos ámbitos de aplicación: el servicio activo y el servicio pasivo. La oficina, que para mí ya no debería llamarse oficina, sino eso debería ser un ministerio, ¿ya?, de servicio civil. Está ubicado actualmente en la 7ª Avenida y 13 Calle frente al Club Guatemala. Ahí está ese edificio de 7 niveles, ahí está la Oficina Nacional del Servicio Civil. Actualmente esta oficina registra y regula todas las contrataciones y el régimen disciplinario aplicable para todos los trabajadores del gobierno central. Todos los del organismo ejecutivo, secretarías, gobernaciones departamentales. Por eso establece acá, dice, a excepción, dice, de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dicha entidad. La Universidad de San Carlos no entra a ese régimen, tiene su propio régimen. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no entra a ese régimen, tiene su propio régimen. La Corte, el organismo judicial su propio régimen, el Congreso su propio régimen, la Corte de Constitución su propio régimen, el Tribunal Supremo Electoral su propio régimen, las municipalidades tienen su propio régimen. Ojo con eso, ¿sí? Solo los trabajadores del organismo ejecutivo. Sin embargo, hay algunas pequeñas, como por ejemplo, el aporte para la descentralización cultural, ADESCA, que fue creado mediante decreto 95-96 del Congreso de la República de Guatemala, que es una entidad descentralizada. Ellos sí se registran ahí porque ellos así lo establecieron, pero son descentralizados. Pero cualquier otro régimen, sobre todo si es autónomo o descentralizado, como tienen su propia ley, crean su propio régimen de clases pasivas, de prestaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es para que lo vayan ustedes de una vez estableciendo. ¿Cuál es el nombre? ¿De cuál? ¿De qué acaba de mencionar? ADESCA. Aporte para la descentralización cultural, ADESCA. Las relaciones laborales del Estado con los servidores públicos se encuentran regulados en el decreto 1748, Ley del Servicio Civil. Es decir, dentro de dicha ley existe el procedimiento de las impugnaciones que se deban presentar por efectos de aplicación del régimen disciplinario. En consecuencia de la aplicación de dicho régimen, hay sanciones para los trabajadores. En ese sentido, el artículo 17 y 17 bis del decreto 119-96 del Código Contencioso Administrativo establecen las instrucciones de aplicar los recursos de revocatoria y reposición. En consecuencia, hay que conocer dicho procedimiento. Una vez claros que la Oficina Nacional de Servicio Civil regula las relaciones de los trabajadores del Estado
centralizado con exclusividad del Ejecutivo. Entonces pasamos ahora a la ley de lo contencioso administrativo, nuestro decreto 119-96. En el artículo 17 establece ámbito de los recursos. Fíjense bien, pues, aquí deberían de estar ustedes recibiendo esta clase con la Constitución, con la ley de lo contencioso y con su ley de servicio civil, y empezar a hacer todas las anotaciones. No se les va a andar quedando, ¿verdad? Pero ya va lejos la procesión para hablar de técnicas de estudio, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que usted se vaya acostumbrando al manejo de sus leyes y sepa dónde está poniendo y anotando. El día del examen se va a acordar de mí y no me va a andar preguntando nada, como pasó ahorita. Va, solo dígame si sí o no. No, nada, no sé nada. ¿No? Ámbito de los recursos. Artículo 17 de la ley de lo contencioso. Los recursos administrativos de revocatoria y de reposición serán los únicos medios de impugnación ordinarios en toda la administración pública, centralizada y centralizada o autónoma, descentralizada o autónoma. Ya hablamos del caso Guatemala, que cómo estuvo la votación, que las reformas, etc. Con negrías, se exceptúan aquellos casos en que la impugnación de una resolución deba conocerla un tribunal de trabajo y previsión social. ¿Sí? Ese es el primer caso. Artículo 17 bis. Excepciones. Se exceptúan en materia laboral y en materia tributaria. Por eso después vamos a entrar a ver los recursos en materia tributaria. Los hay administrativamente y los hay aduaneramente. Eso es lo que confunde a todo mundo. Y como si no conocemos el servicio civil, menos la SAC, menos una aduana en las fronteras, ¿verdad? En materia tributaria, la aplicación de los procedimientos regulados en la presente ley para la substantación de los recursos de reposición y revocatoria, debiéndose aplicar los procedimientos establecidos por el Código de Trabajo y por el Código Tributario respectivamente. Ahora, ¿pero por qué está esta salvedad acá? Bueno, pues esto se da de la siguiente manera. En el artículo, la ley de servicio civil establece, establece varios pequeños recursos regulados en la ley, pero hay dos básicos, que es la apelación, ¿verdad? Es el primero que vamos a ver, ¿verdad? Este está regulado en el artículo 80 de la ley del servicio civil. Pero para poder imponer nosotros un régimen disciplinario en el servicio civil para un trabajador, tenemos que conocer las sanciones. Esas están distribuidas en toda la ley del servicio civil. Pero por ahí, por el 19-20, empiezan a aparecer las primeras. Pero básicamente las que tenemos que conocer son las del artículo 76, el régimen de despido. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque básicamente hay las siguientes sanciones en materia disciplinaria: amonestación verbal, como con ocasión de una falta leve, establece la ley y el reglamento. Adicional, en la administración pública, en cada uno de los 14 ministerios de Estado, secretarías y gobernaciones departamentales, debe de existir un reglamento orgánico interno de trabajo. ¿Sí? Y entonces debe de estar regulada esa amonestación verbal, porque el jefe inmediato
de un trabajador le puede imponer esa sanción. Esta sanción se deja constancia por escrito, puede ser en el libro de actas de la dependencia, en un conocimiento o en un oficio, de que yo amolesto al trabajador por haber incurrido en la sanción. Por ejemplo, por llegada tardía 3 veces seguidas en un mismo mes calendario. Ahí va la amonestación verbal. A ver, don Juanito, véngase a mi oficina. Así establece la ley. El procedimiento es en secreto, en privado. Yo lo entro a mi oficina. Fíjese que según el reloj o el libro de asistencia, usted ha venido 3 veces tarde en este mes. Entonces, le tengo que llamar la atención y le entrego su amonestación verbal, pero que queda por escrito. En base al principio del derecho de defensa constitucional, el trabajador tendrá 3 días para oponerse e impugnar esa amonestación. ¿Sí? Segunda amonestación es amonestación escrita, porque la sanción ya subió, es de mediana trascendencia. No llegó mediodía, ¿verdad? Y no presentó excusa. En las otras 3 llegó tarde, puede ser que por el tráfico, que pinchó llanta, que yo qué sé, y se inventan unas de vaqueros, ¿no? Con tal de quitarse la amonestación, porque eso va provocando un expediente. Pero entonces no llegó y no le importó, ¿verdad? Entonces el jefe inmediato le debe de llamar la atención por escrito y va a tener 3 días para oponerse. Y la tercera, que es acta administrativa, pero ahí la sanción ya es severa y puede haber, a criterio de la autoridad nominadora, en base a un informe circunstanciado que le envíe el jefe inmediato y que el acta esté elaborada bien hecha, y que en el acta solo comparezca el jefe inmediato y el servidor público. Nada de meter al asesor, nada de meter a la secretaria, porque se traen abajo el acta. Solo, aunque sea la secretaria la que la está redactando, aunque sea el asesor, pero solo comparece el jefe inmediato, con el nombre del puesto, jefe de departamento sustantivo 2 o jefe 2 o jefe técnico, director técnico, de las categorías que tienen ahí, ¿verdad? Y entonces se le llama al trabajador, ¿verdad? Miren, usted el día de ayer vino en estado de ebriedad, ¿verdad? Y acá todos nos dimos cuenta, usted vino a hacer relajo, usted aquí, usted allá y esto, ¿no? Y ni modo, firma el acta. La autoridad nominadora superior, que es el ministro, o el secretario, la secretaría o el gobernador en una gobernación departamental, va a establecer la sanción, que puede ser suspensión en el servicio, sin goce de salario, 5, 10, 15, 20, 30 días, hasta el despido directo justificado. Ahí lean el artículo 76, ahí están todas las causales. ¿Sí? Como eso es sustantivo, eso ya va tarde, ahorita solo estamos viendo lo procesal. Yo lo que les estoy explicando cómo es que sucede o cómo debería de suceder en la vida real. Entonces vámonos a la cuestión del despido. ¿Sí? Entonces el acta se facciona, lleva todo tarda el procedimiento, no es inmediato, ¿verdad? Y entonces le van a notificar, ahí sí ya de recursos humanos al trabajador le van a notificar el acta, ¿verdad? Porque en el acta puede firmar él o no puede firmar. En el acta se deja constancia que estaba presente pero no quiso firmar. Hay quienes piensan que con no firmar se van a salvar y no es así, ¿verdad? Porque por eso el jefe inmediato tiene fe pública administrativa. Y si lo que no está diciendo no es cierto y es falso, entonces el trabajador puede denunciarlo por falsedad ideológica, ¿verdad? Y
certificarle lo conducente a ese jefe, que no va a tener derecho ante juicio, bueno, y en fin, ¿verdad? Pero regresemos al procedimiento. Entonces, se le impone al trabajador el despido. Que llegó el estado de ebriedad, ¿va? Entonces para la autoridad no, mira, no, que se vaya despido, que queremos borrachos aquí, ¿va? Dicen. Entonces se emite la resolución ministerial o el acuerdo ministerial de despido, directo, justificado. Lo puede haber indirecto y justificado, que no haya causal, que por eso es que regresan los trabajadores. No solo regresan empoderados y regresan millonarios, porque todos los sueldos caídos, ¿verdad? Y como esa administración pública y administración de justicia, ay Dios, se juntaron las dos tortugas, ¿no? Entonces tarda eso 3, 4 años, eso se va hasta la Corte de Constitucionalidad. El trabajador feliz, sueldo caído, él está ahí, son vacaciones. Hay trabajadores que hasta medio millón, 1 millón, 1,5 millones reciben cuando son reinstalados y lo tiene que pagar el ministerio. Lo paga porque lo paga, ¿no? Si no, se le certifica desobediencia, ¿verdad? al ministro, y ahí sí va seguro el antejuicio, ¿verdad? Porque es una orden judicial. Miren lo delicado que es. Entonces, cuando ya el trabajador es notificado de su acuerdo de destitución, entra el recurso de apelación. Y ese recurso de apelación es ante la Oficina Nacional del Servicio Civil. Cuando conoce la Oficina Nacional del Servicio Civil esa apelación y la da sin lugar, entonces confirma el despido. En ese momento, compañeros, se agotó la vía administrativa. Entonces, la Ley de Servicio Civil establece que el trabajador recurrirá a las salas de trabajo a plantear su reinstalación. Entonces, ojo con esto. Cuando llegan, porque como allá en el centro de ¿cómo se llama? De admisión de demandas laborales, allá en, ¿cómo se llama? En Pradera, uno tiene que ingresar la demanda ahí donde todo el mundo, ¿no? Aún así sea para las salas, ¿no? Yo me di a la tarea de hacer una investigación. Me fue un día. Con la suerte que me fui a encontrar excompañeros de jueces, algunos de magistrados. ¿Y qué talito? Hay jueces de primera instancia, porque la admisión de demandas, esa demanda de reinstalación, la mandan para primera instancia. Viene primera instancia, la rechaza sin IBE en base a al 80 de la Ley de Servicio Civil y dice, no, tiene que ser la sala quien lo conoce. Cuando llega a la sala dice, no, es primera instancia. Entonces, la conclusión de los honorables jueces y magistrados es que es criterio. ¿Cómo va a ser criterio? Le llega a un magistrado. Si la Ley de Servicio Civil te está mandando a que la recibas, sí, pero aquí no opera así. La cosa es de que alguien se lo va a aceptar, o primera instancia o sala. Pero lo tienen que aceptar. Entonces, cuando ya se tramita, entonces ya empieza todo el juicio ordinario laboral. Ahí entra su profesor de Derecho Procesal de Trabajo. Vean cómo desde el derecho administrativo tenemos que saber de otras ciencias, de otras disciplinas del derecho afines al derecho administrativo. Pero no crean que esto yo lo he aprendido a través de la lectura, no, es de la práctica, porque me ha tocado vivir, tanto defendiendo a trabajadores del Estado, litigando, como estando defendiendo al Estado siendo asesor, ¿verdad? Y eso es lo bonito de nuestra carrera, ¿verdad? Que tan de repente nos toca pitcher y tan de repente nos toca back, ¿verdad? Entonces, bonito, ¿verdad?
Bueno, sí. Digamos que en algún momento, si el patrono incurre en hacer, digamos, no hace la primera ni la segunda llamada, sino que recurre a la acta administrativa, se puede, antes de llegar a, digamos, en el caso de la universidad, hay una junta de personal que puede conocer su caso, y si salga de aquí se puede resolver y ver si el patrono incurrió en el proceso. Entonces, Espéreme, compañerita, espéreme porque se está haciendo chibolas. El ejemplo de la Universidad de San Carlos no lo puede aplicar, porque esto es aplicable a la administración pública centralizada. Aquí es el procedimiento. Póngame el ejemplo con un ministerio de Estado y con un trabajador y ahí hablamos. Trate de... Sí, pero no. Cuando lleguemos a la apelación en la USAC, ahí se da gusto. Vamos a ver el proceso. Por eso es de que esta segunda unidad se van a hacer chibolas con tanto recurso. Y después el día del examen así un montón de leyes y no saben ni para dónde agarrar. Y cuando se dan cuenta ya son las 7 de la noche. Por eso, ojo, por favor. ¿Sí? Bueno, recurso de apelación. El recurso de apelación está regulado en el artículo 80 del decreto 1748 de la Ley del Servicio Civil, en devenida del artículo 79. Lo tienen que leer, perdemos tiempo si lo leemos. Artículo numeral 6, del artículo 19. Esto es de la Ley del Servicio Civil. Deberes y atribuciones de la Junta Nacional del Servicio Civil. Investigar administrativamente en apelación a solicitud. Esta sí vale la pena que lo leamos. El 19 de la Ley del Servicio Civil. Artículo 19, deberes y atribuciones. Ajá. Además de los que se asignan por otras disposiciones de esta ley, que deberes y atribuciones de la Junta Nacional del Servicio Civil, primero, rendir al presidente de la República y al Congreso memoria anual de sus labores y suministrar los informes adicionales que se le requieran. Segundo, colaborar en la promoción del mejoramiento del Sistema Nacional de Servicio Civil. 3. Aprobar o improbar los proyectos de reglamentos que elabore el director antes de ser sancionados por el presidente de la República. 4. Adoptar normas para su organización y funcionamiento interno, las que entrarán en vigor una vez aprobadas por el presidente de la República. 5. Nombrar o remover al secretario y demás personal administrativo cuando fuere necesario. 6. Interesados. Las reclamaciones que surjan sobre la aplicación de esta ley e investigar y resolver administrativamente en apelación a solicitud de las siguientes materias: reclutamiento, selección, nombramiento, asignación o reasignación de puestos, traslados, suspensiones, cesantías y destituciones. Gracias, compañero. Ojo con ese numeral 6. Vean, la estructura de la Oficina Nacional del Servicio Civil es, y de conformidad con la misma, que la autoridad máxima es el presidente de la República. Quien nombra al director de la Oficina Nacional del Servicio Civil es el presidente de la República. Pero, a su vez, está integrado por una Junta Nacional del Servicio Civil. Como eso es sustantivo, no nos da tiempo de verlo. En la práctica, cuando sean abogados, van a estar leyendo la ley al revés y al derecho. Pero investigar y resolver administrativamente en apelación, oiga, en apelación, a solicitud del interesado, las reclamaciones que surjan sobre la aplicación de esta ley en las siguientes materias. Reclutamiento. Hay un proceso de reclutamiento de personal. Por ejemplo, ahorita, que está la convocatoria del Ministerio de Educación, eso es reclutamiento. ¿Ya? Si hay mal procedimiento, yo me sometí a ese reclutamiento, no soy favorecido y me di cuenta que hubo colusión, que hubo chanchullo, pues, que hubo... Entonces yo puedo
en apelación acudir a la Oficina Nacional del Servicio Civil denunciando esos hechos. Selección. Después de reclutado viene el procedimiento de selección para darle la plaza a la persona. Recuérdense que estos son procedimientos por oposición. Nombramiento. Una vez reclutada, una vez seleccionada, viene el nombramiento de la persona, que lo firma el ministro encargado del ramo. Asignación o reasignación de una persona que fue nombrada para un puesto, pero está en otro puesto. Traslados. Yo no estoy de acuerdo con el traslado porque quieren favorecer a otra persona y trasladarme a mí. Suspensión. Aquí es donde yo les decía la suspensión en el servicio sin goce del salario 5, 15, 10, 20, 25 o hasta 30 días. Cesantías, ¿verdad? Lo mismo. Y las destituciones, no digamos. Esto es en materia de apelación. ¿Qué dice el artículo 80? Vámonos al artículo 80 del procedimiento de apelación. Artículo 80, procedimiento. Las reclamaciones a que se refiere el inciso 6 del artículo 19 de esta ley y las demás en ella contenidas deberán sustanciarse de la forma siguiente. El interesado deberá interponer por escrito su impugnación ante el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil dentro de un término de 3 días a partir de la notificación de la resolución recurrida. Presentado el escrito anterior, el director dará cuenta inmediatamente a la Junta Nacional de Servicio Civil, la cual deberá resolver en un término prorrogable de 30 días, a partir de la recepción de las situaciones. Si la Junta no hubiere proferido la respectiva resolución en tal término, únicamente en los casos de despido, se tendrá por agotada la vía administrativa y por resuelta negativamente la petición, a efecto de que los apelantes puedan acudir ante las salas de trabajo y registro social a plantear su acción. Tales tribunales resolverán conforme a las normas del procedimiento ordinario de trabajo en única instancia. En los demás casos contemplados en esta ley, la Junta deberá resolver todo reclamo dentro del mismo término de 30 días, pero las resoluciones dictadas tendrán el carácter de definitivas e inapelables. La Junta dará audiencia a la recurrente por un término de 48 horas para que expresen los motivos de su inconformidad. La Junta al recibir las actuaciones pedirá inmediatamente al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil y siempre que lo estimare necesario, que se amplíen las investigaciones, se reciban nuevas pruebas y se practiquen todas aquellas diligencias que se consideren indispensables para lograr un mejor juicio. En esta función, la Junta goza de la más amplia facultad para la calificación y apreciación de las circunstancias de hechos que tengan relación con el caso por resolver. Las resoluciones de despido de la Junta deberán ser recopiladas en la Secretaría de Justicia. Muchas gracias. Ese es el problema de la ley. Recuerdo a mi profesor de Derecho Administrativo, al cual le agradezco mucho el aprendizaje, y él decía esta frase: que el problema de las leyes es que no son recetarios de cocina. ¿Va? Échele un artículo 1, échele un artículo 2, un artículo 3, y ya tiene su apelación. No es así. Entonces, recapitulando y regresando a la presentación, a la diapositiva. Entonces, tengo 3 días cuando me notifiquen, y eso es insofaico, dijera Cantinflas. Usted es el abogado y el trabajador llega al 3er día que le notificaron su acuerdo ministerial. Fíjense que se los estoy relatando y contando porque así va a venir en el examen parcial. Yo les voy a poner el caso, ¿verdad?, ficticio, y ustedes van a saber, me imagino, ¿verdad?, qué recurso plantear. No me van a plantear revocatoria, no me van a plantear revocatoria, reposición.
es apelación lo que me tiene que presentar. Entonces, modificamos nuestro memorialito que les di. Y señor director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, fulanito de tal, le di todos sus 6 datos, ¿verdad? Vengo a presentarme en tiempo a plantear recurso de apelación en contra de la resolución o el acuerdo ministerial número tal y tal y tal, emitido o proferido por el ministro de tal lado. Yo le voy a poner los datos para el caso ficticio. ¿Ya? Ese puede ser un caso, es su introducción de su memorial. El otro caso es, le relato el caso y elabora el esquema del recurso correspondiente. El año pasado me recuerdo que había una compañerita de ustedes, la pobrecita se agarraba del pelo. Y es que no hay, mire, yo hace día que lloraba la pobre. Mire el artículo 80, le dije, es que no, aquí no dice qué, me decía. No, ¿qué? Le decía, ahí está la respuesta. Y como hasta la tercera vez, creo que con el dedo le puse apelación. Ah, sí, pues, es que por los nervios, ¿no? Miren la compañerita, no sé si está aquí la pobre compañerita que usted, pero por otra cosa, no fue por mí, ¿verdad? Muchas gracias. Oye, gracias, oye. Aquí va a sacar 30, oye, no se preocupe. Espero que todo haya salido con bien. Oye, espero, pues, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer, verdad? Bueno, entonces, así va a venir ese caso, ¿sí? Así que, ojo con eso. Así va a venir la pregunta. ¿Ah? Y ya saben ustedes qué hacer. Bueno, artículo 80 ya lo leímos. Presentación del escrito anterior. El director dará cuenta inmediata. Miren cómo se lo tengo yo ahí. No lo había visto. Las reclamaciones, estoy en el artículo 80 de la diapositiva. Las reclamaciones que se refiere el inciso 6 del artículo de esta ley y las demás en ellas contenidas deberán sustanciarse de la siguiente manera. 1. ¿Qué dice? ¿Dentro de qué plazo? 2. Segundo paso. 3. La cual deberá resolver en un término razonable de 30 días. A partir de la recepción de las actuaciones. Si la Junta no hubiere proferido respectiva resolución en un término únicamente en los casos de despido, 4 se tendrá por agotada la vía administrativa y por resuelto negativamente la... Sigan, pues. La sala de trabajo y previsión social la regulación. Los tribunales resolverán conforme a las 5. Los procedimientos ordinarios de trabajo. Ahí está. Son 5 pasos, 5 procedimientos de su apelación. ¿Sí? Por eso es que no utilizamos revocatoria ni reposición, por favor. ¿Por qué? Porque nuestra ley de lo contencioso fue emitida por el Congreso y la ley de servicio civil fue emitida por el Congreso. Y es más, la ley del servicio civil es una ley añeja del 68. Así nuestro estado de moderno. ¿Y qué creen? Todos los presidentes, todos los candidatos, perdón, incluyendo el actual, sí, vamos a reformar la ley del servicio civil. Solo pura demagogia. Ya va a terminar su segundo año, pero ni siquiera ha enviado una reforma a la ley, porque las leyes le competen al Congreso de la República. Entonces eso exijámoselo a nuestro candidato a diputado. Peor ahora que gana 66,000 quetzales por no llegar a hacer nada, ¿verdad? Pero bueno, así es. Muy bien. Sí. A partir del únicamente dice para el caso de despido. Sí. No. Mire, pues, no.
Únicamente en los casos de despido se tendrá por resuelto negativamente si en el plazo de 30 días no resuelto. ¿Sí? Es solo en el caso de despido. Lo demás, lo que leímos de cesantías, de eso, aunque no debería de ser así, porque también hay rigores del plazo fatídico constitucional de 30 días. Ahora, como acá, para mí, lo importante es el despido, porque es lo que les va a tocar a ustedes. Usted después de los 30 días, usted se va a faccionar, eso es como el silencio administrativo en la revocatoria de reflexión, usted se va a faccionar su demanda laboral, ¿vale? Para poder inscribir, porque el trabajador no puede seguir perdiendo tiempo, pues. O sea, está suspendido, está despedido, no está recibiendo salario, o sea, hay que auxiliar al trabajador, ¿me entiende? Pero en los demás casos debiese de ser, yo no sé ni por qué la ley, son los casos de disminución, todos los casos. Lo que sucede es que en los otros casos no la despidieron, ¿ya? Entonces, usted puede aguantar un traslado en otro lado, pero no le quitaron su salario, ¿ya? Pero usted sí está inconforme. Ahora, buena pregunta. En los demás casos, pasaron los 30 días, ¿qué hacemos? A ver, abogados. Amparo, exacto, amparo. ¿Amparo en base a qué? No, ¿en base a qué? ¿En qué se van a fundamentar en ese amparo? No. No. Por ahí va, está hirviendo el agua. Síganle pensando. A ver, pues, compañeros. A ver, mi abanderado. ¿En qué se van a fundamentar, compañeros, para él? ¿Y por qué en el artículo 28? O sea que usted, en base a ese artículo, va a invocar ese artículo para un amparo, para la acción de amparo. Lo pasé, sí, como ustedes oyeron, Santa María, Madre de Dios, el inciso F. Hay 100 puntos, 100 puntos para esta pasó. Un aplauso para ella, por favor. No se les olvide, cuando no hay plazo para resolver el amparo administrativo, artículo 10, inciso F del decreto 1-86, ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Vamos a ver si no resuelve la Oficina Nacional de Servicios ya amparados ellos. ¿Ya? Cuando estemos viendo la acción de amparo, vamos a ver qué órgano jurisdiccional conoce el amparo en contra de ellos, ¿verdad? Pero eso es más adelante. Bueno, sigamos pues. En los demás casos contemplados en esta ley, la Junta deberá resolver todo el reclamo dentro del mismo término de 30 días, pero las resoluciones dictadas tendrán el carácter definitivas e inapelables. La Junta dará audiencia recurrente por un término de 48 horas para que exprese los motivos de su inconformidad. ¿Verdad? Solo 48 horas. ¿Verdad? ¿Cuáles van a ser esos motivos? Los mismos que hablamos cuando evacuamos la audiencia en la revocatoria de reposición. ¿Verdad? Vengo a presentar y evacuar mi audiencia de 48 horas, que son 2 días, ¿verdad? Ratificando mis peticiones en el memorial planteado con fecha tal y tal y tal y tal y tal cosa. Ojo, ojo, acá son los abogados. Un ciudadano, un trabajador de común y corriente no va a poder. Somos los abogados, ¿sí? Y es más, a los abogados les van a resolver más rápido, ¿verdad? Porque el trabajador ni lo conocen, ¿verdad? Recuérdense que ahí estamos nosotros prácticamente litigando en contra de la Oficina Nacional del Servicio. La Junta recibirá las actuaciones, pedirá inmediatamente al director de la Oficina Nacional, casi siempre lo estima necesario, que se amplíen las investigaciones. Se recibirán nuevas pruebas y se practicarán todas aquellas investigaciones que sugieren especiales para lograr un mejor juicio. Eso sí, está llegado casi los 30 días, faltan 2 días y la Junta decide, se amplía el plazo, no importa porque ya están dentro del término.
O sea, lo están sustanciando. ¿Entienden? Es lo mismo con los recursos de revocatoria de reposición para las diligencias para mejor resolver. ¿Verdad? Lo que es en lo jurisdiccional, la vista. ¿Verdad? O sea, eso hay que tener ese panorama así siempre bien. ¿Verdad? Como ustedes ya son procesalistas, ¿verdad? Ya, en ese sentido, yo ya no me preocupo con ustedes de eso, ¿verdad? Las resoluciones de despido de la Junta deberán ser recopiladas por la Secretaría. Otros recursos denominados en la Ley del Servicio Civil. Recurso de reclamo, sin nombre del recurso. Se interpone como reclamo por medio de memorial y como simple petición que contiene una impugnación numeral 6, inciso 19, 6 y 80. Recurso de revisión, sin nombre el recurso en la ley se interpone como revisión por medio de memorial y como simple petición que contiene una impugnación, artículo 40 y 41. Recurso de rectificación, sin nombre el recurso en la ley, se interpone como rectificación por medio de memorial y como simple petición que contiene una impugnación, artículo 47, segundo párrafo. Recurso de apelación, sin nombre el recurso en la ley, se interpone como apelación ante varias situaciones reguladas en diferentes disposiciones por medio de memorial y como simple petición que contiene la impugnación. Y también hay una última, que también es apelación en la ley de clases pasivas y civiles del Estado. Creo que está ahí por el 50, 58, por ahí, si no estoy mal. Y es también, es lo mismo aplicable, es una apelación que tienen que conocer. Porque ¿qué es lo que pasa? Que aquí estamos cuando el trabajador está en el servicio activo. Pero cuando ya se es jubilado, pasa al régimen de clases pasivas y civiles del Estado. Aunque aquí en este régimen sí quiero decirles que hay ni 10 amparos, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que es la razón? No sé si ya lo dije en la clase o virtualmente, ¿por qué se atrasa tanto la USEC para otorgar las pensiones? La pensión es lo que usted ya recibe, ¿verdad? Cuando tramita su jubilación, ¿verdad? Usted va a recibir su pensión. ¿Por qué creen que se atrasa tanto? Creo que a mí nos había dicho que hacen como un inventario y cosas que dan a uno. Bueno, aparte de que eso parece trámite de tesis aquí en la facultad, ¿verdad? Cuando les toque su tesis, ahí me cuentan. Hay que presentar dentro del expediente hasta la vacuna del chucho, ¿verdad? Y el chucho hasta ya se murió, pero se lo piden. Solo la certificación de tiempo, que esa se la da la misma UNSEC. ¿Cuánto cree que se está tardando la UNSEC en darla? 6 meses y todavía le tiró bajito la compañía. ¿Quién da más? ¿Ah? 9 meses. Embarazo. 9 meses. Van a hacer con el muchachito la certificación. 9, si es 7 meses, ¿no? Compañeros, 9 meses para que usted pueda presentar su expediente. Por eso es de que los pobres trabajadores, y es que miren eso, compañeros, si ustedes, tómenlo, déjenlos un consejo, ¿va? No llegue viejito, no llegue viejito, viejita, latoso a las instituciones, hombre. 65 es una buena edad de retirarse. De verdad, pero ya gente de 70 años, por Dios, ¿qué le pueden producir al Estado? Ya lo dieron todos. No es que yo sea discriminador, todos tenemos nuestro tiempo. Lo que pasa es que, veámoslo, yo he trabajado con gente de esa edad. Alegan hasta porque no hay cremora en los lugares. Y el trabajo está detenido y él alegando por la cremora. O ella, ¿verdad? Entonces, somos seres humanos y nuestras cosas malas, que hay que decirlo, ¿verdad? Se nos agudizan más, tanto en hombres como en mujeres. Y de todos modos, ya no le van a pagar más. Lastimosamente, estamos ante un sistema perverso en donde los salarios ya superaron el techo de la pensión.
Hoy por hoy hay salarios de 10,000 profesionales hasta 30 y pico mil en la administración centralizada. ¿Y cuánto creen que es el techo de la jubilación actualmente? Usted trabaja en la UCED, ¿no? 7,300. O trabaja en un ministerio y se relaciona con la UCED. 7,300 es el techo. Entonces, un viejito latoso de 70 que gana 22,000, ¿cuándo se va a estar yendo? Y a sus hijos hasta tan grandes y tal vez hasta divorciados los hijos y 2 veces casados, ¿verdad? Y los nietos, bisnietos, ¿verdad? Entonces ese es el sistema perverso bajo el cual estamos. Entonces, ahora, regresemos al por qué se tarda. Aparte de esa tramitología, hoy por hoy, y no lo digo yo, no lo dije yo, lo dijo el diputado Julio Héctor Estrada, cuando se estaba tramitando el año pasado en el Congreso, porque había un grupo de diputados que querían tirarle al techo a 8,000. Y la bancada oficial, encabezada por él, por ser presidente de Comisión de Finanzas, frenó y convenció a los diputados en el Congreso con datos fríos y estadísticos. Y les dijo, muchachos, les digo, compañeros diputados, si subimos a 8,000 el techo, vamos a tronar las finanzas del Estado. Hoy por hoy, todas las pensiones de los jubilados se pagan con préstamos internacionales. Estamos condenados a vivir endeudados toda la vida. Por eso es que se tarda para buscarle la fuente de financiamiento. ¿Por qué? Porque en los vouchers de cuando uno trabaja 011, X no sé cuánto, que no lo paga, no lo paga. El Estado es el primer evasor del X, de la cuarta patronal, nunca lo paga, jamás. En la era democrática, el único que le ha pagado al X 10 millones, aunque no nos guste, ha sido Álvaro Arzú. Fue el único que le pagó al X 10 millones. Y de ahí al Estado no le paga. El Ejecutivo no le traslada ni un solo centavo. Así es que todos aquellos pacientes del Ejecutivo que van al IX hasta reclamar su marca del escritorio, ¿va? Y no, o sea, no es que no lo paguen, en sus vouchers aparece descontado, pero no hay transferencia. ¿Por qué? Porque el Estado así funciona. ¿Ya? El Estado actúa mensualmente así, no hay superávit, nunca va a haber, ¿verdad? Al contrario, las deudas. Miren ahorita el presupuesto que se hace presentó, ¿verdad? El presupuesto de la primavera para el otro año, ¿verdad? ¿Sí? Y ese presupuesto, ¿qué va? Va orientado a promover 2 candidaturas presidenciales. ¿Cuáles son los 2 ministerios más inflados? Educación y desarrollo. A regalar los programas sociales, bolsas, comidas, porque ellos van a ser los candidatos presidenciales. Lastimosamente así opera el sistema, ¿verdad? Entonces, buscar la pensión para un jubilado, y eso que fíjense que gracias a Dios que latosos a los 70, ¿cuánto puedan vivir? Pero el que se jubila, el que fue listo, hizo 20 años, que es lo mínimo para sacar el 80%, ¿verdad? Pasa a estar cubierto a los 20, se jubila a los 40 y pico. Goza. Ahí es donde funciona la pensión. Uno de 40, chavorruco. Entonces todavía está uno potente, fuerte, una maestría, un doctorado, viajes, casas, sueldos, puntos, ¿verdad? Usted hizo su vida como servidor público, servidora pública, se graduó, o sea, bien planificada, la vez sí se puede, ¿verdad? Pero acá lo hacemos antes, ¿verdad? Entonces, por esa razón es de que este sistema de clases pasivas y civiles del Estado, para el que se jubila y luego pasa a ser pensionado, la gente pasa un año sin recibir, porque eso sí, corta salario. Y hasta que le salga todo, hasta que el bebé nazca, dijo la compañera. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Y también les compartí en el Classroom, ahorita lo vamos a ver,
los dos esquemas que le van a venir en el examen. El recurso de materia de apelación en servicio civil. Recurso de apelación, artículo 80, despido. Apelable, si es apelable, interpone ante el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, ONSEC, a los 3 días de notificado. El director de ONSEC da cuenta a la Junta Nacional del Servicio Civil. La Junta Nacional del Servicio Civil resuelve en 30 días. ¿Qué se puede dar acá? Flechita a la derecha. Reclamaciones, reclutamiento, selección, nombramiento, reasignación de puesto, traslado, suspensión, los mismos 30 días. Regresamos a la flecha de la izquierda. La Junta Nacional de Servicio Civil resuelve desfavorable, se agota la vía administrativa. Los interesados acuden a la vía ordinaria laboral ante las salas. Ante las salas, por favor. Yo acá les tengo que enseñar el cómo debería de ser, no qué es lo que hacen allá en el centro laboral, ¿verdad? Que si lo aceptan, que no lo aceptan, que se inhiben, que se no sé qué, no, ante las salas. La Junta Nacional de Servicio Civil da 48 horas para que se manifieste el interesado y en 30 días, ¿verdad? Tiene que resolver. Si fuese el caso de que no se resuelve en 30 días, acudimos a nuestro amparo administrativo. Miren, facilito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos. Está fácil. Luego la revisión en materia de servicio civil, artículo 40, asignación de puestos, reasignación de puestos. No les voy a preguntar la revisión. Esto es de pilón, ¿verdad? ¿Ya? No se las voy a preguntar, les voy a preguntar la apelación. ¿Sí? Les voy a preguntar memorial de apelación, introducción de memorial de apelación, o les voy a preguntar esquema de apelación, no de revisión. La revisión está ahí para que lo tengan ahí. Se les dio, ¿verdad? Sí, adelante, por favor. ¿Es un memorial? ¿Nos vamos a dar ejemplo? El mismo que les di ahí, usted lo tiene que modificar. Es el mismo. Sí, por eso. O sea, ya no va a ser director departamental de educación. No, ya no va a ser. Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil. ¿Ya? Si quiere, de la República de Guatemala, si quiere poner. Y ya sus datos van: Margarita Yolanda Josefina Pérez. Sus 6 datos, ¿verdad? Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil de la República de Guatemala. Su nombre, 6 datos, y cuál es el motivo de su comparecencia. Si está auxiliado, me gustó mucho ahí ver varios de ustedes ya abogados y abogados. ¿Vale? Y en base a los siguientes hechos, hasta ahí llegan, hasta ahí, ¿no? Pero sí debe de versar en esa introducción del memorial apelación. Vengo a presentar recursos de apelación en contra del acuerdo ministerial por resolución tal. Agradezco ahí que se han inventado el número. Que se me fue, se le olvida a uno las cosas, ¿verdad? Bueno, ¿algo más? Pregunten hoy o caen para siempre. El día del examen, no, nunca he dejado a nadie llorar, va, pero bueno, muy bien. Siendo entonces las 18 horas, ¿sí? ¿Cuál fue la otra para la Revisión. Está la apelación y la revisión. El día jueves, mañana o pasado, les mando el material, las diapositivas y los esquemas de lo que nos corresponde, que sería, ahorita les digo, sobre todo para que vengan preparados con esas leyes, compañeros. Sí. Sí, bueno, se preparan
Y el día jueves, por favor, Constitución, Ley de lo Contencioso y Código Tributario actualizado. Decreto 6-91. Código Tributario. Código Tributario. Y en el 2016, la última reformas. Por favor, jóvenes, compañeros, de una vez, porque es principio de mes, acaban de pagar, vayan a comprar su código tributario actualizado. Segundo, compren su código tributario aduanero unificado centroamericano, Cauca y Recauca. Cauca y Recauca, lo que pasa es que es 2 en 1. Uno es el Cauca y otro es el Recauca. El día jueves solo vamos a ver el procedimiento tributario, administrativo tributario. Y nos va a agarrar la virtualidad hasta la otra semana para ver el Cauca y el Recauca. Ese el problema, es que es muy largo, es extenso. Entonces, compren por favor su Cauca y Recauca. Es un código, porque ahí le va a aparecer código unificado tributario, porque se supone que es lo mismo para toda Centroamérica. Es color verde, algo así, ¿verdad? Ese actualizado también, ¿no? ¿Ha tenido un solo Ese sí, no. Ese sí, ahí sí. ¿No? Pero pregunten ahí por las reformas, ¿verdad? Bueno, muy bien. Esto fue todo por hoy. Les agradezco mucho su presencia. Feliz descanso, feliz retorno a sus hogares, a sus casas. O feliz clase siguiente, ¿no? Gracias, Lee.